muy buenos para la iglesia. Vienen tiempos de mucha bendición. Dios va a estar enviando obreros aprobados, llenos de su espíritu, para trabajar en la iglesia. La iglesia va a ser de mucha bendición a este lugar. ¿Por qué lo puedo saber? Porque a mí me dice la historia que mientras hay lucha, cuando hay ataque, es porque estamos haciendo las cosas bien. Por eso le damos gloria a Dios, que estamos haciendo las cosas bien, en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo ataca, es porque le estamos dando duro. Entonces, en el nombre de Jesús, a todo hombre fuerte que se levante en contra de la iglesia, lo atamos y le vamos a dar más duro, para que se espabile. En el nombre de Jesucristo. Cuando el enemigo ataca a la iglesia, cuando el enemigo ataca a los hijos, es porque la iglesia está haciendo un buen trabajo. Estamos saliendo a predicar, los hermanos, está avanzando el reino, la palabra se está compartiendo, estamos a través de las redes dando la palabra en mensaje, a pesar de ser una iglesia bien pequeña, pero le damos muchas gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo a favor de su reino y nos está usando a cada uno de nosotros. A veces pensamos, y en esta noche quiero hablar acerca de la vida del profeta Samuel. A veces, y por norma general, en la vida del ser humano, piensa que cuando vivimos situaciones difíciles, cuando estamos atravesando momentos complicados, generalmente hay muchas personas que suelen perder la fe o la dirección, ¿verdad? Cuando pasó lo que pasó hace algunos años con el COVID, hubo personas que abandonaron las iglesias. Hubo cristianos de años que abandonaron las iglesias y nunca más regresaron a congregarse a las iglesias. Entonces, nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, y de esta noche vamos a hablar acerca de eso, de que tenemos la necesidad en nuestra vida de ministrar al Señor. Hemos sido diseñados, creados para ministrar a Dios. Necesitamos ministrar a Dios y Dios nos ministra también a nosotros. Y en esta noche vamos a hablar acerca de ministrar a Dios. Por norma general, el ser humano, cuando ve que están pasando cosas negativas a su alrededor, o cuando vemos que están pasando cosas con personas que a lo mejor deberían ser ejemplo para nosotros, y no lo son, sino son un mal testimonio, esto generalmente suele intentar de afectar la fe de algunos. Pero debemos tener en cuenta que la fe no es razón. La fe va por encima de la razón. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Israel, por las circunstancias, alguno de sus pueblos, hubiere aplicado esta regla a su vida, muy probablemente no hubiera escrito en la palabra el capítulo 11 de Hebreos. Nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel fue a examinar la tierra, habían 10 jóvenes, príncipes, valientes, que fueron enviados a revisar la tierra. Cuando regresaron, nos damos cuenta que 8 de ellos, 8, dieron un reporte conforme a lo que veían sus ojos. Pero 2 de ellos miraron con la vista de la fe. Cuando estos 2 dieron este reporte, el pueblo entero se volvió en contra de ellos. Y dice la Escritura que tomó piedras para apedrearles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que aprender como cristianos, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de las situaciones que estemos atravesando y que puedan ver nuestros ojos, debemos aprender a caminar por la palabra de Dios. Debemos aprender a caminar por las promesas de la palabra del Señor y no por lo que ven nuestros ojos. Porque a veces escuchamos cristianos que dicen la situación está complicada, ¿verdad?
Cuando vemos alguna situación decimos la situación está complicada, pero tendríamos que preguntarnos en ese momento si estamos viviendo o obrando conforme a la fe o conforme a la razón. Y el pueblo de Dios es un pueblo que no camina por vista. Pablo dijo, aunque militamos en la carne, no vemos ni nos movemos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, como cristianos debemos trabajar en nuestras vidas el vivir por la fe. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Si el justo viviera por la razón, estaría completamente perdido. Por eso el justo tiene que aprender a vivir por fe. ¿Y cuál es la fe? La fe en una palabra de Dios, la fe en la revelación de Dios y en la promesa. Cuando miramos la historia bíblica, nos damos cuenta que Josué y Caleb, en este momento donde el pueblo volvió su corazón atrás, volvió su corazón completamente incrédulo, ellos dieron una palabra, ellos dijeron, y no es de eso realmente lo que voy a predicar en esta noche, pero sentí de parte del Señor decirlo. Ellos dijeron, si Dios está con nosotros, a estos gigantes nos los comeremos como pan. Entonces a veces las circunstancias que se manifiestan, a veces lo que vivimos, lo que vemos, lo que se mueve alrededor nuestro, muchas veces es provocado para que nosotros comencemos a quitar la mirada de Dios y comencemos a mirar las circunstancias. Yo siempre intento en mi vida, cuando estoy viviendo cualquier tipo de situación, buscar siempre una palabra de Dios. Buscar siempre una revelación de Dios, buscar siempre la dirección de Dios. Y cuando Dios me habla, me ministra, yo tomo esa palabra y vivo y camino por esa palabra. No podemos caminar y vivir por vista y decir que somos personas de fe. Esto es contrario. No podemos caminar y vivir por la razón y decir que somos hijos de fe. Es contrario. Por eso la Biblia habla de Abraham como el padre de la fe. Dios le advirtió a Abraham que iba a tener un hijo y su promesa tardó 25 años, pero él no dudó. Aún con 100 años, tambaleó su mente, pero le creyó a Dios y tuvo un hijo con los 100 años. Se presentaron conflictos, se presentaron luchas, se presentaron situaciones, pero Abraham nunca dejó de tener fe y de creerle a Dios. Por eso la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Ahora, también nos dice la Escritura que nosotros somos descendientes de Abraham. Somos hijos de fe. Entonces, yo no puedo ser un hijo de fe y caminarme y moverme por los razonamientos de mi mente o por los razonamientos de mi cerebro. Yo tengo que aprender en mi vida, lo tengo que trabajar y tengo que negarme a mí mismo. Por eso la Escritura dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué necesitamos negarnos a veces nosotros mismos? Porque vivimos situaciones en nuestra vida donde las circunstancias nos quieren llevar a tomar decisiones que no son conformes a lo que Dios quiere que yo haga. Por eso necesito someterme a Dios, negarme a mí mismo y caminar por lo que dice el Señor, no por lo que dicen las circunstancias. Y en esta hora yo quiero hablar, y el título de esta predicación se llama Ministrando a Dios. Y quisiera que pudiéramos ir a nuestras Biblias a 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Y vamos a ver algunos ejemplos de por qué nosotros, a pesar de todo lo que podamos atravesar o vivir aún en medio de la iglesia, tenemos que aprender a ser columnas firmes, hombres, mujeres, sacerdotes del Dios Altísimo, que ministremos al Señor sin tener en cuenta las circunstancias.
Primera de Samuel capítulo 2, verso 17. Dice la palabra, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre, verso 19, una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cuando miramos esta historia bíblica, nos damos cuenta que Samuel era un jovencito. Samuel, conocemos la historia. ¿Cuántos conocen la historia de la vida de Samuel? Samuel nació de una mujer estéril. Nació porque Dios bendijo a esta mujer y le dio un hijo. Pero ella había prometido a Dios que si le daba un hijo, ella lo iba a entregar a Dios, lo iba a consagrar a Dios. Y así lo hizo. Lo entregó al sacerdote que vivía en ese tiempo, que era Elí. Ella le entregó su hijo. Y su hijo vivía en el templo juntamente con Elí y su familia. Elí tenía dos hijos, uno llamado Ofni y el otro llamado Finés. Y la Biblia nos dice en esta historia que el pecado de estos jóvenes era muy grande. ¿Pero por qué era grande? Porque ellos, dentro de su servicio a Dios, debían ministrar a Dios y tener en cuenta la importancia que tenían las ofrendas. Y ellos, dice la Escritura, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban el servicio a Dios, menospreciaban la responsabilidad que tiene uno cuando sirve al Señor. Pero dice la Biblia en el verso 18 que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y su mamá le hacía una túnica, y quiero que usted preste atención juntamente conmigo, pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. La Biblia dice que Samuel, según la historia, los estudiosos bíblicos dicen que Samuel, cuando pasó este evento, tenía aproximadamente 12 años de edad. Pero fíjese lo que dice la Escritura, que el pecado de Ofni y Finés era tan grande, pero nos muestra la Escritura que aunque el pecado de estos dos jóvenes, hijos de Elí, que debían ser un ejemplo para la vida de Samuel, era grande, la Biblia me dice a mí que Samuel ministraba al Señor con un efod de lino. Samuel tenía claras las ideas en su vida. Y es importante que hoy en día cada cristiano tenga claras las ideas en su vida. Amén. Somos parte de una iglesia, si somos parte de una congregación, también para aquellos que nos escuchan, usted tiene que ser aquella persona que, a pesar de que alrededor suyo usted pueda ver muy mal testimonio, usted pueda entender que usted necesita ministrar a Dios con su efod de lino. Aunque usted sea joven, aunque usted sea viejo, aunque usted tenga la edad que tenga, usted tiene que entender, y yo, la responsabilidad que tenemos del Señor de continuar ministrando a Jehová como Él le place que le ministre. ¿Cómo le place al Señor que se le ministre? En santidad, en integridad, entendiendo la responsabilidad que yo tengo delante del Señor. Y la Biblia nos dice que el Señor nos hizo a todos y cada uno de nosotros reyes y sacerdotes. Y el sacerdote, que es lo que estamos hablando en esta noche, tiene una responsabilidad delante de Dios. Y es ministrar a Dios y ministrar a las personas. Ellos ministraban a Dios con el incienso, con los panes sin levadura. Entraban hasta el lugar santo. Solo se podía entrar en aquel momento
al lugar santísimo una vez al año. Y solo entraba el sumo sacerdote. Pero la Biblia me dice que a pesar de las circunstancias que vivía Israel en este tiempo, a pesar, y quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que está ahí mismo pegadito. A pesar de que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, a pesar de que en ese tiempo no se veía aparentemente la revelación de Dios, mire la actitud de Samuel. La palabra dice, el joven Samuel, verso 1 del capítulo 3, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, porque él pensó que era Elí quien lo llamaba, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado entonces? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo era? Era un joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y vamos a dejarlo ahí por el momento, porque quiero hablar acerca de esto. La palabra dice que el joven Samuel ministraba en el verso 1 a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Si nosotros nos damos cuenta, en ese tiempo todavía no existía un rey sobre Israel. Había un gobierno teocrático. ¿Qué significaba esto? Que Dios era quien gobernaba al pueblo a través del sacerdote. Pero fíjense que la escritura me dice a mí que en ese tiempo Samuel ministraba al Señor. A pesar de todo lo que él veía en esa casa, a pesar de todos los malos ejemplos, a pesar de todos los malos testimonios, de todo lo que se decía, él ministraba al Señor. Y la Biblia me dice que en esos tiempos escaseaba la palabra y escaseaba la visión. ¿Cómo estaría viviendo ese pueblo en ese momento? Sin palabra de Dios, sin dirección. Un pueblo que estaba lejos de Dios. Producto que los sacerdotes, los líderes, los responsables estaban viviendo en pecado. Pero a veces nosotros nos dejamos contaminar con las actitudes y las acciones de los otros. Y esto es algo que no debe ser así. Yo como cristiano y usted como cristiano debemos aprender que tenemos una responsabilidad delante del Señor, y es ministrar a Dios y ministrar a las personas. Es bendecir a Dios con nuestras voces, es adorar al Señor cada mañana,
es ocuparnos de su templo, es ocuparnos de sus cosas, de ordenar el sacrificio, de que la ofrenda se haga de una manera correcta, de entrar al lugar santísimo. Pero qué bueno que la Biblia nos muestra el ejemplo de este muchacho, que aún siendo un joven, era un ejemplo. Como le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, fe, conducta. Y usted y yo tenemos la responsabilidad, hermano, de ser ejemplos delante del Señor. No importa, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando miramos este salmo, pensamos a veces que están hablando de personas que no tienen a Dios. Pero a veces hay personas que tienen a Dios y toman decisiones equivocadas. A veces hay personas que tienen a Dios y toman en vano las ofrendas. A veces hay personas que tienen a Dios y no entienden que cuando uno se presenta delante de Dios, debe presentarse correctamente, en santidad, bien vestido, con un efod de lino. Y no estoy hablando que usted tiene que traer su mejor prenda de ropa. Estoy hablando específicamente que usted tiene que aprender a vestir correctamente, pero sobre todo a traer una vestimenta espiritual. A vivir vestido espiritualmente, no importa los malos ejemplos que usted pueda ver. No importando los malos testimonios que usted pueda ver alrededor suyo, porque la Biblia me dice que en estos tiempos la palabra del Señor escaseaba, la visión no había con frecuencia, pero me dice la Escritura que Dios llamó a Samuel. Me dice la Escritura que Dios llamó a Samuel y Dios le dijo, voy a hacer algo en estos tiempos que cuando se escuche, los oídos del que lo oiga van a sonar, le van a doler los oídos. Porque Dios trajo juicio sobre estos jóvenes. Y a veces las personas piensan que pueden hacer y deshacer en la obra del Señor y que no va a pasar nada. Pero a mí la Escritura me dice una historia de dos jóvenes sacerdotes que eran Nadab y Abiú. Nadab y Abiú un día se les ocurrió presentarse delante de Jehová. Pero no presentaron delante de Jehová las cosas como Dios las había establecido. Ellos presentaron delante de Dios un fuego extraño. Y tenemos que tener cuidado cuando ministramos a Dios, qué fuego estamos ofreciendo. ¿Estamos ofreciendo un fuego limpio o estamos ofreciendo un fuego extraño? Si ofrecemos un fuego extraño, piense que cuando usted ofrece delante de la presencia de Dios un fuego extraño, fuego saldrá del altar y te consumirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede ser burlado. Al hombre lo podemos intentar de engañar, pero a Dios no lo engaña nadie. Pero a mí me muestra la historia, y es lo que quiero ministrar hoy a la iglesia y a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Debemos aprender a vivir en nuestra vida de tal manera que aunque el mundo tiemble, que aunque el mundo se caiga a su alrededor, si usted pertenece a una iglesia, usted tiene que continuar en ese lugar. Porque a veces hay personas que ven las iglesias, y yo lo hablaba con mi esposa el otro día, nosotros nos convertimos desde jóvenes en la iglesia y hemos visto ejemplos buenísimos, pero también hemos visto malos ejemplos. Pero una cosa siempre hemos tenido consciente, y es que nunca nos movemos de un lugar sin que Dios nos diga, muévete. A veces vemos las personas que ven las iglesias, ven los problemas. Oiga, no existe iglesia que no tenga problemas. La iglesia se compone de personas y las personas traen problemas. La iglesia es un hospital, lo he dicho varias veces, donde viene el herido a buscar al médico que es nuestro Señor. Y los heridos, yo no sé cuántas veces usted ha visto personas heridas, personas con dolores. En estos días mi madre tuvo una crisis en la espalda tremenda. Cuando usted ve a alguien que tiene un dolor, o cuando usted ve a alguien que está enfermo, eso no se puede esconder.
La persona usted la oye gritando, usted la oye, a veces llegan personas a la iglesia con un gemir, con un dolor. A veces hay personas que tienen problemas de carácter y Dios tiene que ir cambiando nuestras vidas. A Moisés le tocó 40 años en el desierto. Pero nos damos cuenta que hay un ejemplo en la palabra y es Samuel. A pesar de todo lo que él veía, la Biblia dice que él ministraba al Señor con limpieza. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que aunque la palabra de Dios escasee para muchos, aunque la palabra de Dios y la visión escasee en medio de los tiempos donde estemos viviendo, si hay un hombre y una mujer de Dios que busca a Dios a la manera de Dios, no a la manera del hombre, si hay un hombre y una mujer que ministra a Jehová con un efod correcto de lino, Dios te va a hablar. Y Dios te va a usar. Y Dios va a ministrar tu vida, porque Dios es un Dios limpio. No es un Dios que trabaja con lo sucio. Dios trabaja con la limpieza. Y Samuel fue un hombre de Dios tremendo. Aún desde niño. Mire, la Biblia nos dice, los estudiosos bíblicos demuestran que en la edad esta, cuando dice la Biblia que él ministraba al Señor, ¿usted sabe qué edad tenía este joven? 12 años. 12 años. Y era un ejemplo delante de Elí, un sacerdote de muchísimos años, que a pesar de escuchar el mal testimonio de sus hijos, no era capaz de hacer nada. Y sus hijos se acostaban con las mujeres que venían al tabernáculo. Sus hijos robaban de las ofrendas. Tenían derecho a las ofrendas, pero ellos no cogían lo que tenían derecho. Ellos cogían más de lo que tenían derecho. Hacían que el pueblo hablara mal de la iglesia. Hacían que el pueblo hablara mal de las cosas de Dios. ¿Por qué? Por su mal testimonio. Pero todo llega en la vida. Cuando Dios juzga cualquier situación, Dios no es como el hombre. El hombre esconde las situaciones. Dios no las esconde. No importa el estatus social que usted tenga. En el tiempo donde Nadab y Abiú fueron consumidos junto con otros sacerdotes por el fuego de Dios, y esto se encuentra en la Escritura, para cuando usted quiera lo pueda leer. Le digo ya, esto se encuentra en Levíticos capítulo 10, a partir del verso 1. Dice, vamos a leerlo si quiere, dice: Nadab y Abiú, Levíticos 10, verso 1. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué dice la Escritura? Salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando miramos esta historia, a veces nosotros podemos decir o ver los malos ejemplos, a lo mejor de los pastores, los hijos de los pastores, a lo mejor los líderes de la iglesia. En un momento determinado usted puede ver los malos ejemplos, pero usted tiene que entender que aunque la persona tenga el estatus que tenga, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos eran hijos del sacerdote. En ese tiempo el sacerdote venía a ser como el rey, venía a ser como el gobernante, igual que Elí. Pero sin embargo ellos ofrecieron un fuego extraño y Dios no tuvo en consideración nada de eso. Dios dijo: esto es fuego extraño, yo no acepto fuego extraño. Salió fuego y los quemó. Los consumió a todos los que estaban en aquel lugar. Y mire lo que Dios quiere de nosotros. Éxodo capítulo 19, verso 5. Esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos ministrar a Dios todos y cada uno de los días de nuestra vida. ¿Cómo ministro al Señor? Cuando me levanto digo: Señor, te doy gracias, te adoro, te alabo. Cuando usted entraba al tabernáculo, lo primero que usted se encontraba, ¿qué era? El altar de bronce. Usted se encontraba una fuente de bronce, dice la Escritura, donde el sacerdote, ¿qué hacía? Todas las mañanas los sacerdotes se lavaban, se limpiaban en aquel lugar. Cuando vamos delante del Señor decimos: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento
de mis pecados, límpiame. Después usted da sacrificios de alabanza delante del Señor. Después usted va y se alimenta con la palabra de Dios, que es los panes sin levadura. Cuando la palabra dice el altar del incienso, se refiere a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios. Y una vez al año el pueblo entraba, el sumo sacerdote, trayendo sacrificio, haciendo expiación por los demás. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El deseo de Dios sobre cada persona, sobre cada uno de nosotros, es que nosotros podamos ser un reino de sacerdotes y gente santa. Usted no sabe que el sacerdote, dentro de su uniforme, tenía una placa aquí en la frente que decía santidad a Jehová. Por eso, hermanos, nadie que no esté en santidad debe ministrar a Dios, porque es muy peligroso. Es muy peligroso, porque el sacerdote tenía esto aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que el sacerdote se miraba, yo no sé cuánto le ponen a lo mejor algún letrero, algún versículo en su casa, y cuando usted lo ve, usted ve ese versículo, cada día usted lo lee. Por eso Dios mandaba a Israel que escribiera en su casa versículos, para que cuando lo viera se acordara de lo que Dios quería para su vida. Y el sacerdote, cada vez que se miraba en algún espejo, en alguna vasija de bronce, que eran los espejos que tenían en aquella época, tan brillosos, él veía en su frente esto que decía santidad a Jehová. Pero a pesar de que algunos de ellos tenían esto, como los hijos de Elí, no tenían en su corazón temor a Dios. Pero esto afectó a Samuel para nada. Esto no afectó a este joven para nada. Por eso Dios, en medio de ese tiempo, hizo diferencia entre Samuel y los hijos de Elí. Por eso Dios, para ese tiempo, hizo diferencia entre Samuel y el sacerdote Elí, a pesar de que Samuel no conocía a Jehová. A pesar de que él no lo conocía. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia por primera vez, nuevo, y usted lo ve que son personas que se entregan de verdad, de corazón a Dios. Samuel, a pesar de que no conocía a Dios, nunca había escuchado la palabra de Dios. Nunca había escuchado la voz de Dios, a pesar de vivir en el templo. Pero sin embargo, a pesar de no haber hecho nada de esto, él ministraba al Señor con un corazón sincero. Cuando Dios le dice esta revelación a Samuel, cuando Dios le da esta revelación a este muchacho, vamos a seguir leyendo allí donde nos quedamos. Nos quedamos en la parte donde le reteñían los oídos. Dice, aquel día yo cumpliré, en el verso 12 de primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que Dios le dice a Samuel. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Cuando Dios habla
a Elí y habló mucho antes de que le hablara Samuel por medio de otro profeta, nos damos cuenta en la palabra que nos dice que Dios le dijo: yo me voy a proveer de un sacerdote fiel. Y Dios se proveyó para reemplazar a Elí de Samuel. Porque Dios sabía que su corazón era fiel a Dios, a su palabra y a sus promesas. Por eso, hermanos, debemos aprender una cosa en nuestras vidas: nunca mire para los lados. La palabra dice un versículo muy tremendo y muy importante para nosotros los cristianos. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos deben siempre estar puestos en el Señor Jesús, porque Él es el autor de la fe y Él es el consumador de nuestra fe. Si nosotros ponemos la mirada a los lados y alguien que está al lado nuestro se cae, porque no tenemos la mirada puesta en el Señor, también podemos tambalear. Debemos aprender en nuestra vida a ser como este jovencito, que debe ser un ejemplo para nosotros, de 12 años, tan solo 12 añitos. Él sabía cómo hacer las cosas y no se dejó contaminar por el mal ejemplo de estos hombres impíos que ministraban a Dios de una manera incorrecta. Busquemos al Señor, ministremos al Señor cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios se complace de aquellos que le ministran de una manera correcta. Dios se agrada, Dios se manifiesta a aquellas personas que le buscan con un corazón sincero. A lo mejor llevas poco tiempo en el Señor. A lo mejor ni siquiera conoces a Dios. A lo mejor nunca has escuchado que Dios te haya hablado. Pero eso no es excusa para no ministrar a Dios correctamente. Samuel tampoco lo había hecho. Y en los tiempos donde vivía, la palabra escaseaba. La revelación escaseaba. Las visiones escaseaban. ¿Por qué? Porque había un pueblo que, guiado por los malos ejemplos de los sacerdotes, juzgaba a Dios como mismo juzgaban al hombre. Pero Samuel no hacía esto. Samuel no le interesaba el mal ejemplo de ellos. Samuel sabía en su corazón que su responsabilidad era vivir, moverse cada día conforme a la voluntad del Señor. No nos dejemos contaminar por los malos ejemplos. A veces puede llegar a tocar nuestras vidas de personas que estén con nosotros sirviendo al Señor, se conviertan de la noche a la mañana en un mal ejemplo. Yo siempre digo esta enseñanza. Usted sabe que espiritualmente existen única y exclusivamente dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La palabra dice que el Señor Jesucristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. El Señor nos tomó del infierno, nos tomó de la suciedad y nos trajo a la luz. Pero si estando en la luz usted toma la decisión de volver a la suciedad, es como dice la Escritura: como el perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Si toma la decisión de volver atrás, pues automáticamente es trasladado de la luz a las tinieblas una vez más. Por eso es importante tener cuidado en nuestra vida, dónde queremos movernos, dónde queremos vivir y habitar, en la luz o en las tinieblas. Y acuérdese que en donde quiera que usted se encuentre, su vida la va a gobernar aquel al cual usted le entrega su corazón. Y no se puede estar jugando en dos equipos. Yo no sé cuántos le gusta el fútbol.
Como espectador, usted tiene la posibilidad de posicionarse cuando dos equipos están jugando a favor de los dos o a favor de uno de los dos. Pero cuando usted está jugando, usted puede jugar solamente en un equipo. Usted no puede jugar en los dos. ¿Usted ha visto a alguien que juegue en dos equipos a la vez? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué a veces hay cristianos que piensan que puede estar en el reino de Dios y siendo tinieblas? Eso es un peligro. Porque la palabra nos dice que el Señor no puede ser burlado. Por eso yo siempre, cuando veo que Dios saca a la luz, cuando Dios pone en manifiesto cosas sucias de la vida de algunas personas, le digo, Señor, te doy gracias porque tú estás en medio nuestro. Te doy gracias porque nadie se puede esconder de tu presencia. Por eso a veces hay personas que no se acercan a la iglesia, porque no quieren que su suciedad sea manifiesta. Porque si nosotros apagáramos la luz, todo se vuelve oscuridad. Pero si nosotros encendemos la luz y usted pone en su casa una luz LED, como esas grandes que hay hoy en día, que se le ve hasta el último poro de la piel, y usted no se bañó, se le va a ver. Se le va a ver. Usted no se afeitó, se le va a ver. No se cortó el pelo, se le va a ver. Porque en la luz todas las cosas son manifiestas. Por eso yo cada día que pasa en los caminos del Señor, le doy cada día más gracias a Dios. Porque para Dios no hay nada oculto, porque dice que en su presencia todas las cosas están expuestas y son manifiestas. Y a veces duele los malos testimonios de algunas personas. Pero aunque a usted le duela, o aunque usted pueda sentirlo, usted tiene que saber que usted tiene que dar cuentas, y yo tengo que dar cuenta por cómo yo ministro a Jehová. Y yo tengo que seguir ministrando al Señor, como lo hizo Samuel, hasta el fin de mis días. Y ministrando a Dios de una manera correcta, para evitar que traiga una consecuencia sobre mi vida y sobre mi generación. La Biblia dice que en un solo día los hijos de Elí fueron muertos. Pero dice la Biblia que cuando Elí escuchó la noticia, él estaba sentado, ya era viejo, era gordo y estaba quedando ciego. Cayó para atrás de la silla en cual estaba y se ennuncó. Pero también dice la Escritura que Dios maldijo su generación. Y dijo Dios que la familia de Elí, todo varón, cuando llegara a la edad viril, iba a morir. Imagínese usted la consecuencia que trajo a este hombre el tomar a la ligera cómo se ministra al Señor. Cuidado, hermanos. Por eso, céntrese en su responsabilidad. Y yo me centro en la mía. Debemos ministrar a Dios de una manera correcta. De esa manera, la palabra de Dios siempre estará sobre nosotros. De esa manera la mano de Dios estará sobre nosotros. De esa manera Dios podrá contentarse de tu vida y la mía y decir, este es mi hijo fiel. Que Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Y te recomiendo que sigas estudiando esta historia para que puedas ver sobre todo la vida de Samuel, cómo fue un hombre que Dios lo bendijo de una manera y lo usó de una manera tremenda, porque nunca se dejó contaminar por los malos ejemplos. No se deje contaminar por los malos ejemplos y ministre al Señor con un efod de lino cada día de su vida. Que Dios le bendiga, en mi deseo. Amén. Y quisiera que pudiéramos adorar al Señor con un canto más.